Bueno, ahora vamos a ver las fuerzas de London, que son las interacciones dipolo-inducido, dipolo-inducido. Quiere decir que estas fuerzas, también algunos libros las llaman fuerzas de dispersión. Estas son las interacciones más débiles que hay, tanto dentro de las fuerzas intermoleculares como dentro de las fuerzas de Van der Waals. Se va a producir entre moléculas no polares o apolares, o sea, de manera tal que se van a generar dipolos transitorios o inducidos, como lo dice digamos, la interacción, como se llama. Bien, yo lo que hice en la siguiente transparencia, chicos, les hice como un esquema donde puse una molécula apolar y otra molécula apolar o no polar. Bien, y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Se generan esos dipolos que es inducido, se llaman inducidos, transitorios, instantáneos. Bien, yo tengo que tener bien en claro la palabra dipolo. Cuando el dipolo es permanente, significa que existe, significa que esa molécula es polar. Bien, cuando yo tengo algún dipolo que se ha generado, bien, por alguna inducción, significa que se va a llamar inducido, instantáneo, transitorio, temporal, o sea, todas las palabras que ustedes quieran que sean sinónimos. Bien, entonces yo lo que hice es esa primera molécula apolar, le he generado ese dipolo negativo positivo transitorio y a la otra también. Entonces se van a interactuar mediante cargas opuestas. Bien, ¿quiénes van a presentar este tipo de interacción? Por ejemplo, las moléculas de los gases nobles. Bien, yo les había puesto en el apunte ahí del argón. Por ejemplo, ¿cómo se van a unir muchas van a interactuar, no me gusta ya la palabra unión acá, interactuar, digamos, muchas moléculas de argón, bien, por darle un gas noble, puede ser helio, puede ser criptón, bien. A su vez, las moléculas de tetracloruro de carbono, bien, sabemos que el tetracloruro de carbono es una molécula de tipo apolar, bien. Cuando van a interactuar muchas moléculas de tetracloruro de carbono, lo van a hacer mediante las fuerzas de London. Si yo tengo muchas moléculas de dióxido de carbono, que es otra de las moléculas más importantes que hay, van a interactuar esa cantidad de moléculas de dióxido de carbono mediante esta interacción que es la fuerza de London. Bien. También yo en el apunte les puse ahí el texto que todos los gases, en donde se incluye a los gases nobles, bien, cuando digo todos los gases significa la molécula de oxígeno, la molécula de cloro, bien, y también otro tipo de moléculas de tipo apolares son susceptibles a ser licuados. Bien, ¿qué significa hacer licuados? ¿Se acuerdan de sistemas materiales cuando hablábamos qué es la licuación? Un gas se licúa, bien, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Por ello, deben existir fuerzas atractivas entre las moléculas que sean de tipo débiles, bien, debido a que hay una característica que los puntos de ebullición son bajos, bien. Entonces, en estas moléculas apolares no hay un momento dipolar, bien, o sea, el momento dipolar es igual a 0, pero en esas moléculas hay electrones que están en continuo movimiento, entonces de esa manera es posible generar ese dipolo inducido transitorio, bien, es por eso que se da, bien. Entonces de esta manera ya he explicado lo que es las fuerzas de London, bien,
que están incluidas dentro de las fuerzas de Van der Waals.